Hola a todos y bienvenidos al desarrollo del tema 46, un tema que para mí es uno de los temas, pero cuando yo digo estrella, de los brillantes para poder, digamos, lucirse en una oposición, este precisamente es uno de ellos. Es un tema que tiene, para empezar, muchísimas aplicaciones en los problemas y por tanto es un tema que es práctico, eminentemente práctico. Pero aparte de ser eminentemente práctico, es un tema que tiene una base algebraica tan fuerte y tan sólida que evidentemente es un tema que lo cojas por donde lo cojas, creo que el opositor se puede lucir muchísimo. Y luego aparte, ya digo, fijaros que os he dado razones. Primera, lo práctico para los problemas. Segundo, la base técnica que tiene como tema matemático. Yo daría una tercera razón, que además a mí la que más me convence, por decirlo de alguna forma, y es que lo va a hacer muy poca gente. El tema 46 es un tema que no se suele estudiar la gente. Entonces, es un tema que nos puede hacer destacar muchísimo y hacernos lucirlo especialmente, ¿no? Vamos a ver, yo lo he dividido en cuatro partes muy claras, porque además yo quiero ser muy sencillito en este tema, ir desgranando cada una de las cosas, de las partes, para que podáis, como digo, luciros muchísimo intentando simplificar al máximo. Primera parte, porque fijaros que a nosotros nos habla el tema de distintas coordenadas para describir el plano y el espacio, o el espacio, es decir, hablamos de coordenadas y luego hablamos de ecuaciones de curvas y de superficies. Por tanto, lógicamente, mis primeros dos puntos van a ser de coordenadas y los dos siguientes van a ser de ecuaciones en el plano y en el espacio. Aquí es el momento donde tenemos que meter la base teórica de las coordenadas cartesianas, polares y paramétricas, las típicas coordenadas que ya estamos empleando en los problemas. Y ya, como digo, y a partir de la tercera parte nos iremos a cuestiones muy, muy concretas de tipos de curvas. Vamos a empezar a meternos con las cónicas y con las cuádricas. Estos dos puntos van a ser dos puntos muy importantes que luego van a ser la base de prácticamente dos temas enteros. Y bueno, es un tema que nos va a permitir hacer un resumen sin meternos en mucha profundidad, pero donde nos vamos a poder lucir mucho porque, como digo, vamos a hablar un poquito de todo. Voy a grabar por un poco la densidad del tema. Mi propuesta es grabaros apartados 1 y 2 en un vídeo, el 3 un vídeo aparte y el 4 un vídeo aparte. Por tanto, lo que voy a proponer van a ser tres vídeos muy claritos del desarrollo de este tema. Un tema que, como digo, que espero transmitiros la emoción y la ilusión que a mí me da este tema, porque es un tema que es precioso. Bueno, empezamos con coordenadas en el plano. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de coordenadas tenemos, cómo podemos describir algo en el plano. Claro, yo veo que hay tres tipos de coordenadas: las cartesianas, las polares y las paramétricas. Son los tres tipos de coordenadas que realmente ya estamos empezando a trabajar en los problemas. Pero no por eso vamos a dejar de mencionarlas. Claro, coordenadas cartesianas, pues las más fáciles son las de la base canónica. Claro, la base canónica es aquella base que tiene como vectores el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Claro, ¿qué pasa? Que a mí eso no me suscita ningún tipo de interés, porque realmente esas son las típicas coordenadas que nosotros estamos acostumbrados a hacer desde que somos chicos. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Me interesa describir. Bueno, una de las cosas que os quería comentar, se me olvidó. ¿Se puede hacer una introducción al tema? Dada la extensión del tema, es un tema extremadamente largo, si hacéis una introducción va a ser de un párrafo, dos párrafos, no más, porque el tema no permite extendernos mucho más. Tened en cuenta una cosa: nosotros empezamos en geometría diferencial. Entonces, la introducción histórica a este tema ya no es una introducción histórica tipo a la introducción del tema de un tema de poliedros, de un tema de circunferencias o de triángulos, porque evidentemente a mí la geometría de Euler, perdón, la geometría de Euclides,
pues ya aquí me importa poco relativamente. Aquí me interesa sobre todo la geometría que aporta el cálculo diferencial con las aportaciones de Newton, Leibniz, Bernoulli, Cauchy, Weierstrass, etcétera, etcétera, que son los padres del cálculo diferencial. Entonces, evidentemente, toda la geometría diferencial se desarrolla gracias a estos matemáticos que acabo de nombrar y que evidentemente podéis consultar en el tema de historia. Bueno, dicho esto, cuando yo hablo de coordenadas cartesianas, como digo, yo voy a hablar de coordenadas que están referidas a cualquier base, no solo a la base canónica, sino base 1, que va a ser pues un vector u, un vector v y un vector w. Por tanto, yo esos tres vectores que me van a definir otra base distinta, lógicamente no van a ser los de la canónica. Esto vamos a hacer un nombramiento, una alusión, perdón, al tema 12, donde evidentemente tenemos que hablar un poco de espacios vectoriales. Por tanto, nosotros tenemos el plano afín, E sub 2, que está asociado al plano vectorial euclídeo, al E2. Evidentemente, nosotros aquí vamos a tener un sistema de referencia. Un sistema de referencia que va a estar formado por el origen de coordenadas, nuestro origen de coordenadas y, como digo, dos vectores aquí que son los que me van a formar esta figurita que es la que me está formando, la que me da lugar a cualquier referencia de cualquier punto. De manera que si yo pongo cualquier punto, es que este punto, por ejemplo, Q, digo porque ya hay un punto P, evidentemente va a ser la combinación lineal en paralelas de los vectores, como bien sabéis. Aquí ya poco que contar. ¿Qué pasa? Que aquí me interesan algunas cosas. Primero, coordenadas rectangulares. Si su base es ortonormal, cosa que no siempre vamos a tener bases ortonormales, coordenadas contravariantes, que son las coordenadas cartesianas de un punto, y las covariantes, las de las proyecciones ortogonales de ese punto sobre los ejes. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque las coordenadas cartesianas de un punto, si vosotros miráis, esto sería el punto Q. Si yo señalo aquí, que estoy señalando con esta especie de lápiz rojo, serían las coordenadas contravariantes. Si yo hago una perpendicular a cada uno de los ejes, yo podré tener un sistema de coordenadas covariantes, lo cual incluso nos puede un poco revolucionar esto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros las coordenadas covariantes no las vamos a trabajar. Vamos a trabajar como mucho las coordenadas contravariantes. Y de ahí que venga este apartado, que es un apartado que si os lo podéis permitir, es bastante interesante, sobre todo por meter un poco una dosis de álgebra sencilla, pero a la vez un poco genial, que nos hace un poco recordar esos temas, ese tema 12, ese tema 16 de álgebra de matrices, ese tema 18 de cómo vamos, digamos, relacionando dos bases en un espacio vectorial. Claro, os recuerdo en el tema 12 que nosotros teníamos una base y nosotros vimos cómo poder hacer un posible cambio de base cuando yo podía tener, a lo mejor, este iba a ser mi cambio de base. ¿Qué pasa? Que realmente yo aquí no solo voy a hacer un cambio de base, sino que voy a cambiar, que una de las cosas que a mí me interesa mucho, un cambio de origen de coordenadas, como estáis comprobando. Fijaros que yo aquí tengo un cambio clarísimo. Entonces lo que yo voy a hacer es que vamos a ver cómo se cambia el sistema de referencia. Además es un cambio bastante interesante. He intentado ser lo más didáctico posible. Os he puesto los vectores de una base en azul. Los vectores de la base que están los ejes en rojo os lo he puesto en una naranjita para que os sea un poquito más fácil seguir esto. Nosotros tenemos, para que vosotros me entendáis y para hacerlo de la forma más sencilla posible, nosotros vamos a partir de un punto P. Ese punto P, como os podéis imaginar, lo podemos expresar en función de sus coordenadas, es decir, en función de dos bases. Si os dais cuenta, he puesto dos bases que son dos bases no ortonormales para hacerlo un poco más complicado. La primera base
sería el primer sistema de referencia, R1, sería el sistema de referencia rojo, que sería igual a 2 U1 y sus 2. Y tenemos otro sistema de referencia 2, que sería igual al O', U1', U2'. Esto es dos sistemas de referencia distintos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo primero que tengo que tener, y yo aquí me he formado un sistemita muy tonto, donde yo tengo, primero, la relación entre los dos orígenes de coordenadas. Es decir, el vector O', es decir, este vector. Este vector sería el primero que yo tendría aquí, ¿vale? Entonces, ese vector me va a ir definido según los vectores, porque al final lo que yo voy a hacer, para que me entendáis, voy a pasar de la base de coordenadas, del sistema de coordenadas rojo al sistema azul, ¿vale? Del normal al prima. Lógicamente, esto va a tener su sistema de referencia, donde yo tendría esto sería A, esto sería B, ¿vale? Estos son esta A y esta B que nosotros estamos viendo, ¿vale? Luego tenemos un U1, que yo voy a decir que, claro, U1 lo voy a poner como una combinación. Se supone que el U1 estamos llegando hasta aquí, y va a ser una combinación lineal. Esto hay un pequeño error, esto es un 1, ¿vale? U1 va a ser una combinación lineal, yo lo voy a poner como combinación lineal de los vectores de la base azul, es decir, esta combinación lineal. Entonces, cuando yo tengo U1, pues evidentemente, como digo, va en función de los vectores de la base azul, ¿vale? De O'. Claro, para eso yo he dicho, digo, a su 1, 1, a su 1, 2, pues claro, sería, aquí tendría el a su 1, 1, y aquí tendría el a su 1, 2. Lo mismo con U sub 2. Evidentemente tengo U sub 2, que tengo a sub 2, 1 y... Perdón, no, ese no es. Lo estoy haciendo fatal. A sub 2, este es mi U sub 2. Por tanto, aquí tendría el U sub 2, tendría aquí el A sub 2, 1 y aquí el A sub 2, 2, ¿vale? Eso sería las combinaciones lineales del U sub 1 y U sub 2, que lo tengo, como digo, en base al sistema de referencia azul, ¿vale? Bueno, pues claro, yo voy a decir, yo sé que si yo quiero expresar mi vector, mi punto P en función del sistema de referencia azul, siempre es verdad que siempre hemos puesto el prima es igual a una matriz por un vector, ¿no? Es decir, por ejemplo, x' y' es igual a algo por xy, digamos como ecuación genérica, ¿no? Pues dicho esto, pues el O'P, que va a ser evidentemente este vector, que es el que están pidiendo, va a ser el OO, que es el que hemos dibujado, más el OP. Podemos verlo que el dibujo habla por sí solo, ¿no? Recuerdo, ya voy a ir borrando porque creo que yo voy dibujando mucho. Sabéis que me gusta marranear las cosas, pero entiendo que necesitamos entender los dibujos, ¿no? Bueno, no voy a borrar todavía porque quiero que veamos las cosas. Entonces, evidentemente, esto significa que el OP, que es x', U', esto es O'P, ¿vale? Que si os dais cuenta, aquí lo tengo. ¿Veis las coordenadas? Aquí sí están bien claras. Las estoy rodeando, ¿no? Sería igual al O',
O, que ya lo tenemos aquí, este mismo lo ponemos aquí, más el OP en naranjilla o marrón, que sería este, que si os dais cuenta es X por U y por U2, ¿no? Pues vamos a comprobar. El OP, X por U y por U2, ¿vale? Esto sería un poco el primer planteamiento. ¿Qué pasa? Que realmente yo tengo, y esto es que se me ha movido un poco la ecuación, yo la ecuación que tengo, voy a ir cambiando de color, es esta ecuación que es sencillamente fantástica. Pues esa ecuación, cuando yo digo, bueno, como yo lo quiero poner todo en base a los vectores del sistema de referencia azul, como yo tengo aquí, hemos puesto U sub 1 y U sub 2, los marroncillos en función de los azules, pues simplemente en el momento que yo tengo un vector marroncillo o naranja, pues yo esos dos vectores los voy a poner en función de los azules. Esto es muy fácil porque simplemente, como podéis comprobar, es x por, este sería el vector U sub 1 y esto sería el vector U sub 2. ¿Qué es lo que pasa? Que yo esto ahora yo esto lo desarrollo, quito paréntesis, etcétera, etcétera, y al final me di cuenta que todo lo que tengo son x' y prima, lógicamente, y, perdón, lo estoy diciendo mal, lo que tengo es U sub 1, U sub 2, U sub 1, U sub 1, U sub 2, U sub 1, U sub 2 y U sub 1. Por tanto, yo lo que hago es separar en dos ecuaciones, separo U sub 1 y U sub 2. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me da esta expresión y esta expresión, que lógicamente yo ya me cargo los U sub 1 y U sub 2, me queda que x' y prima me da lugar a esta expresión tan sencillita, que en forma matricial, que esto es lo que a mí me encanta, me da lugar a esta matriz, que es una forma matricial de la cual nos tenemos que ir familiarizando porque vamos a tener muchas expresiones matriciales muy parecidas. Bueno, pues esto sencillamente yo creo que es muy sencillo, es muy sencillo de memorizar. Además, con el tema de los colores creo que está más o menos de una forma didáctica como para que el opositor pueda entenderlo bien. Ya os digo que creo que esto es sencillo, pero para el tribunal no es sencillo. Para el tribunal vosotros le planteáis esto y os estáis dando una dosis de glamour matemático que creo que merece la pena porque esto es ya el trampolín a por la plaza. Bueno, vamos a ver otras coordenadas. Nos vamos a las coordenadas polares, clásica coordenada polar que depende del ángulo alfa y simplemente, como bien sabéis, el módulo. Sabéis que aparte del ángulo alfa es muy común que aparezca el ángulo teta, ¿vale? Entonces yo puedo poner dependiendo de rho y de teta, casi más común que de alfa, ¿vale? Esto posiblemente, ya digo, no sé si lo plantearé un cambio para las siguientes ediciones o simplemente es bueno que estemos acostumbrados a manejar las distintas nomenclaturas. Tened en cuenta una cosa, evidentemente hay que tener en cuenta que lo pongo aquí, que no es una correspondencia biyectiva porque P viene dado por rho y alfa más 2kpi. Lo que pasa es que evidentemente nosotros no vamos a hablar de 2kpi porque se supone que cuando hemos dado una vuelta ya estamos en el mismo sitio. Entonces simplemente esto vamos a decir simplemente que es un alfa, ¿vale? Bueno, esas son las típicas coordenadas polares que nosotros usamos mucho, sobre todo cuando tenemos ecuaciones de curvas que tienen un centro, tienen una especie de centro neurálgico en el origen de coordenadas, sea una circunferencia, una elipse, sea la típica flor de este tipo, la lemniscata, en fin, cualquier tipo de ecuación, digo la lemniscata que ahora después la hablaremos de ella, es decir, todo este tipo de ecuaciones son las que suelen venir en coordenadas polares. Bueno, pues dicho esto, lógicamente yo tengo que establecer una pequeña relación entre x, entre las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares, como es lógico. Esta es mi relación que además estamos acostumbrados a hacerla en casi todos los ejercicios. Sabéis que, bueno, esto lo hemos puesto también
como digo, coseno de teta y es igual a rho coseno. Simplemente ya digo que quiero que estemos muy familiarizados. ¿Qué pasa? Que realmente si nosotros esto hacemos Pitágoras, pues sabemos que x cuadrado más y cuadrado, esto se nos iría el coseno con el seno y sería teta cuadrado, ¿vale? Eso lo sabemos. Pero bueno, si nosotros queremos saber cuánto vale teta en función de la x e y, porque al final lo que yo quiero saber es, esto es x e y en relación de rho y teta. Esto es rho y teta en función de x y de y. Sencillamente lo que hacemos, fijaros, que ya aquí tengo el rho, que si yo le hago la raíz, tengo la relación perfecta. Aparte, si yo quiero poner en relacionar el ángulo, como yo tengo aquí el ángulo alfa, pues si yo hago una división de x entre y o de y entre x, más bien x y entre x, que es lo que hacemos nosotros, tenemos el arco tangente del ángulo de y partido por x, que sería lo que es el ángulo, ¿vale? Por eso ahí tendríamos todo perfectamente relacionado. Nos faltan las coordenadas paramétricas, que aunque yo aquí hablo muy poco de ellas, pero sabemos perfectamente que son muy interesantes. Cuando yo tengo una x de t, y una y de t. Y estas coordenadas, que son las típicas que precisamente me sirven para dibujar curvas cerradas y no cerradas, son coordenadas muy interesantes porque cuando hablamos de curvas en paramétricas, hablamos de curvas no funcionales. Ya hemos hecho algunos ejercicios de eso. Cuando nosotros, por ejemplo, planteábamos en un ejercicio esta curva, que creo recordar que la ponemos en paramétricas, evidentemente esa curva, claro, esto era x, esto era y esto era x de t y de t, dependiendo del parámetro t. Incluso con esta curva podemos hallar máximos, mínimos, asíntotas, una asíntota oblicua que teníamos, etcétera. Simplemente os pongo un ejemplillo de curvas. De todas formas, ahora después veremos, cuando hablemos de las ecuaciones de curva y de superficie, cómo podemos plantear las curvas. En este caso estamos hablando de las curvas en el plano y luego hablaremos de las curvas en el espacio. Bueno, pues dicho esto, estas son las tres formas clásicas que ya conocéis. De todas formas, venid bien a hacer un repaso y poder comentarlas en el tema más específico, que es este tema. Nos vamos a coordenadas en el espacio y con esto el casi final de este primer vídeo, donde aquí me voy a parar muy poco porque realmente las coordenadas cartesianas son las mismas que las coordenadas en el plano. Lo único que nosotros estamos aumentando una dimensión. Podríamos hacer una relación entre, claro, aquí yo he puesto una base ortonormal. Podríamos hacer una relación entre vectores donde yo tenga, tendría nada más que dos sistemas, ¿no? Incluso si me apuráis un poco para que entendáis que yo podía haberlo hecho si hubiera querido. X, y z. X', y', z'. Y haber puesto aquí X, y z. Donde yo hubiera puesto aquí mi punto P, que hubiera dependido lógicamente de, hubiera tenido aquí O y O', y yo hubiera hecho lo mismo que he hecho en el apartado anterior. Tengo mi OP, pero si yo quiero saber cuánto vale el que yo quiero localizar, que es este, yo hubiera dicho que hubiera sido el OO en coordenadas, como digo, en coordenadas en el espacio. OP hubiera sido igual a O' más OP sin prima, ¿no? Es decir, si yo planteo esto en la misma ecuación
de las coordenadas en el plano, pero evidentemente haciendo un dibujito en el espacio. ¿Lo puedo plantear? Por supuesto que sí. Lo único, por eso digo que el procedimiento a seguir aquí es exactamente el mismo, pero lo único que me cambia, como digo, es el dibujito y lógicamente que aumentamos una. Por tanto, al final la ecuación matricial sería la misma, pero evidentemente aumentando una dimensión, como debería de esperar. Bueno, pues aquí aparte de las coordenadas cartesianas tenemos las coordenadas cilíndricas. Claro, al estar en el espacio, aquí la cosa nos cambia un poco. Y las coordenadas cilíndricas es tan sencillo como que nosotros vamos a definir, es como las coordenadas polares, pero, pero con una dimensión más. Si os dais cuenta, nosotros vamos a depender de un argumento, perdón, de un módulo, de un argumento y luego de una componente z, que es una componente eminentemente rectangular. Esto, si os dais cuenta, al final es como las polares, es decir, la x y la y funcionan como polares. Lo que hacemos de esto, con la y y con la x, es lo mismo que con polares. El ρ depende de x y de y, el θ depende, porque al final lo que tenemos, fijaros, es que en el plano, aquí, es una coordenadas polares. Y luego le metemos la tercera dimensión, que le metemos una dimensión rectangular, que sería la coordenada z. Por eso se le llaman cilíndricas, porque aquí es polar, pero en esta dimensión es rectangular. Bueno, pues esta sería las coordenadas cilíndricas, muy sencillísimas. Y luego tenemos las coordenadas esféricas, que dependen de, fijaros, de un radio, de un ángulo θ y de un ángulo alfa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Fijaros, aquí lo que tenemos es el ángulo θ, el ángulo alfa, me va a definir el ángulo en el plano. Como podemos comprobar. ¿Qué pasa? Que yo aquí voy a formar un plano, como podemos comprobar. Un plano que si yo lo dibujo medio, pues aquí tengo mi plano. Se ve la perspectiva, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo el plano, pues yo dentro de este plano defino otro ángulo que sería mi ángulo θ del plano. Esas serían las coordenadas esféricas, porque ya sí que es verdad, estas son las coordenadas las más polares del mundo, por decirlo de alguna forma, porque las cilíndricas era una mezcla, ¿no? Entre polares y cilíndricas y rectangulares. Estas son las coordenadas, digamos, polares más auténticas que hay. Fijaros que aquí sí que es verdad que nosotros vamos a buscar un radio que es, lógicamente, el vector el vector OP, por tanto, x más y más z, esto es el teorema de Pitágoras aplicado al espacio, y por tanto, evidentemente, la cosa aquí se nos complica un poco. ¿Por qué? Porque yo tengo muy claro que si yo quiero aplicar, claro, digo, si yo tengo x, ¿cuánto vale x? Pues x vale, y lo voy a hacer en grande, si yo tengo mi dibujo evidentemente lo que tengo es la proyección. Esto sería el punto P, por tanto, esto sería la proyección de X, y por consiguiente yo tengo aquí un ángulo alfa. ¿Qué pasa? Que si yo quiero saber cuánto vale la X, yo sé que, fijaros, esto y este era el ángulo θ, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esto es R, lo que yo tengo que ver primero es este R un segundo que yo vea lo que estoy haciendo aquí.
evidentemente yo aquí voy a tener la proyección P', ¿vale? Esto sería O. Por tanto, evidentemente, X, esto sería X o P' coseno de alfa. Este es el punto P', ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, el OP', ¿vale? Esto ya sé, pero ¿cuánto vale OP'? Es decir, este OP', ¿cuánto vale? Es lo que yo quería plantear. Entonces, si yo miro, realmente, como yo lo estoy haciendo con respecto al eje Z, voy a cambiar de color. Este angulito es pi medios menos teta, ¿vale? Por tanto, nosotros podemos decir que este segmentito OP' que estoy dibujando aquí sería sería R por coseno de pi medios menos teta, ¿verdad? Y esto no es lo mismo que R seno de teta, creo que sí, ¿verdad? Por tanto, lo que estoy viendo, y esto vamos a empezar a ser un poquito exigentes en los dibujos tridimensionales, ahora ya que nos metemos con el espacio, esto sería R seno de teta, y por consiguiente, esto sería, la última que me queda, sería R seno de teta y coseno de alfa, ya que lógicamente este alfa me determina el coseno que me faltaba. Yo creo que se entiende bien, ¿no? Por eso en estas presentaciones estoy dejando espacio porque entiendo que hay cosas que tengo que dibujar a lo grande para que se entiendan perfectamente. Pero como digo, creo que son coordenadas muy sencillitas. Bueno, pues si nosotros nos vamos con la Y, claro, la Y sería exactamente lo mismo, pero realmente fijaros que si yo tengo aquí alfa, si yo quiero saber cuánto vale, esta sería la Y, yo necesito saber lo mismo. Es decir, fijaros que parto del segmento OP. El segmento OP, si os habéis dado cuenta, es un segmento clave, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que hacer la proyección de OP con este angulito. Y este angulito es pi medios menos alfa. Por tanto, yo puedo decir que X, bueno, esto era X, perdón, esto era OP, perdón. Si yo digo OP, luego ya la Y directamente sería OP' por coseno de pi medios menos alfa. Y esto es lo mismo que decir el OP' lo tenemos aquí, que es el R seno de alfa, seno de teta, R seno de teta, que es el OP, por seno de alfa, que es coseno de pi medios menos alfa. Por tanto, esto sería, ya lo ponemos en su color, R seno de teta y seno de alfa. Era lógico. Nosotros tenemos en polares la X va asociada al coseno y la Y va asociada al seno. Bueno, pues estas serían las coordenadas esféricas, que me parece que son maravillosas y además que se pueden entender muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo, lógicamente, de aquí, del dibujito, porque a mí lo que me interesa es el dibujo, ¿no? Entender un dibujo muy claro y que se entienda. Claro, digo, y es igual a R seno de teta, seno de alfa, y la X sería igual a R seno de teta,
coseno de alfa. Si yo quiero dividir, fijaros que fácil. Cuando yo divido la y entre la x, pues me queda tangente de alfa, ¿no? Que es un poco lo que pone aquí. Y poco más, si ya os dais cuenta, si yo quiero saber cuál es la tangente de teta, pues sencillamente este teta es este mismo, ¿no? Este sería teta también, ¿no? En las tres dimensiones. Y si os dais cuenta, claro, este r seno, esto sería aparte x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Porque realmente, perdón, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por Pitágoras, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que decir tiene que si yo tengo raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y tengo aquí mi r, pues evidentemente aquí tengo mi z, que por Pitágoras está relacionado con r y con la raíz cuadrada de x más. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que si tengo el teta, yo necesito saber cuánto vale el teta, porque al final vamos a relacionar. Pues la tangente de teta va a ser, lógicamente, cateto opuesto partido por cateto contiguo. Y con eso lo tenemos todo bien clarito, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos se ha quedado esto más o menos claro, porque luego al final esto se despeja y tenemos las relaciones que tenemos aquí. Como digo, me interesaba mucho y por eso esto lo estoy explicando, intento, no sé si lo estaré consiguiendo, dejarlo muy mascadito, porque me parece que son ejercicios muy, muy interesantes, dibujos muy interesantes, que además no son complicados y creo que es importante dejarlo muy claro. Así que nada, vamos a pasar creo que ya pasamos al siguiente vídeo, donde hablaremos de curvas en el plano.